Continuamos en Revista 110 y le damos la bienvenida a nuestra amiga, la licenciada Claudia Rita Abreu, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género de ese partido. Gracias por estar con nosotros, licenciada. Buenos días, muchas gracias por invitarme aquí, como siempre, ya está en mi casa. Bien, vamos a comenzar con el Día Internacional de no violencia contra la mujer. Háblenos un poquito y de qué usted dentro de esa Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del PLD, ¿qué van a hacer? Bueno, mira, nosotros realmente tenemos que hoy recordar también la memoria de las hermanas Mirabal, que es algo muy importante, muy dominicano, y sobre todo las mujeres políticas tenemos que ver en ellas ese coraje tan impresionante y cómo trabajaron en contra pues de una dictadura que a veces, tú sabes que la juventud dice muy fácil, ay, una dictadura como si no fuera nada. Y las dictaduras tan crueles y tan terroríficas que nosotros hemos librado los latinoamericanos en nuestros suelos, pues nosotros no podemos retomar eso más nunca. Y es importante porque para el mundo, bueno, pues hoy es el Día de la No Violencia, en conmemoración precisamente de esa muerte tan fatídica, pero para nosotros los dominicanos especialmente no podemos olvidarlo. Nosotros estamos atravesando en República Dominicana, somos el segundo país con más violencia de género de la región. Es un dato bastante vergonzoso. ¿El segundo país? Sí. Y realmente... ¿Quién está primero que nosotros? Pues fíjate, ahora no recuerdo cuál está primero, pero sí es el segundo país de la región. Y la verdad es que es una situación muy, vamos a decir, indignante, ver que todavía pues las mujeres estamos sufriendo consecuencias de situaciones, o sea, de violencia y de asesinato, feminicidio por el sencillo hecho de ser mujeres. No es que no haya violencia en todo el sentido de la palabra, pero es muy difícil que el hombre lo maten por el hecho de ser hombre, por un tema de asunto de propiedad, de toda esa presión que recibimos nosotras las mujeres en muchísimas otras cosas, porque la violencia se manifiesta desde cosas muy pequeñas, desde que tú empiezas de una vez a juzgar a una mujer, mira cómo se te pone la ropa, eso no te queda bien, tú estás muy gorda, tú estás muy flaca, o sea, es una presión constante lo que vivimos y sobre todo cuando nos exponemos frente a las cámaras, cuando estamos en programas de televisión, cuando somos políticas, se nos quiere, no necesariamente se nos trata de la misma forma que a los hombres, se nos cuestiona de manera moral, de manera familiar, se nos saca un poquito de contexto y eso es algo que tenemos que ir luchando en contra. Nuestra secretaría, pues, en principio el año pasado sí fuimos a hacer una ofrenda allá en Salcedo, en el museo, en la Casa Museo de las Hermanas Mirabal. Este año quisimos hacer algo diferente. Hoy lanzamos una campaña en contra de lo que es la violencia de género, que va a estar en todas las redes de nuestro partido. Y bueno, seguimos trabajando en concientizar a la población, sobre todo de que la violencia de género y la violencia política de género debemos de pararla. Eso es muy... ¿Hay alguna experiencia que nos indique, que nos señale el camino que deberíamos seguir para combatir la violencia de género? ¿Algún programa exitoso? Bueno, mira, realmente lo que ha dado más éxito precisamente es un tema ya dedicado a lo que es la parte educacional, un cambio cultural, empezar a trabajar eso desde las escuelas, desde nuestra forma de criar a nuestros hijos e hijas. Somos un país realmente que está en un grado de violencia bastante cuestionable. La seguridad ciudadana, no tanto lo que es la delincuencia, tenemos también que fijarnos en lo que es la violencia, las riñas, las estadísticas de riñas y de muertes es muy alta. La conflictividad social. Sí, exacto, no tenemos capacidad del diálogo. Entonces, hasta muchas cosas, por ejemplo, el mismo hecho que no tengamos acceso a las 3 causales es una violencia contra la mujer, porque no tenemos el derecho ni siquiera a decidir si podemos tener o no un hijo en caso de ser violadas, y sobre todo una niña que sufra de incesto a los 12, 13 años, obligarla, que no tenga el Estado que la proteja. ¿El PLD apoya las 3 causales? El PLD, en la última reunión que hubo luego de cuando estaba el campamento,
Nosotros, un grupo de nuevos miembros del Comité Central en ese entonces, pues fuimos en apoyo a las mujeres que estaban ahí en el campamento y luego el comité político dijo que apoyaba las 3 causales, pero no tuvimos éxito en ese sentido porque no es cierto que todos nuestros congresistas pues se abocaron a votar a favor. Sin embargo, quienes estamos a favor de eso, pues tenemos que recordarlo porque es parte también de algo que se violenta contra la mujer. Imagínate tú que te digan, mira... No funcionó la línea del partido. No, porque tú sabes que hay una presión muy grande, solo le han dado una connotación religiosa y realmente es una connotación médica, porque al fin y al cabo eso es un tema sencillamente médico. Cuando no hay viabilidad, por ejemplo, de un feto que no tiene cerebro, que se te puede morir dentro, que te va a causar una septicemia y la muerte luego, pues lo más lógico es pues hacer la interrupción de ese embarazo, porque para eso está la ciencia. Entonces, que una mujer tenga que vivir todo eso, pasar un proceso de embarazo sabiendo que su feto no tiene cerebro y tener que ir a cada rato a estarse chequeando el corazón, o sea, y estar esclava, que no puede ni siquiera irse de fin de semana para ningún lado, eso es terrible. Entonces, que te estén siempre como juzgando que si tú tomas cualquier decisión es que tú no crees en Dios, o sea, tener esa responsabilidad encima no es fácil, eso es también una forma de violencia. En el caso de la participación, es un tema que nosotros hemos hablado antes, en la participación de la mujer en la política. Nosotros siempre decimos que la política es compleja, tienes la ley de partido, la ley electoral, las cuotas, pero también cada partido tiene su propia estructura. Una mujer, para poder llegar a las posiciones, tú ves que tiene que respetar no solo el género, sino tiene que tener un tiempo, pertenecer primero a un comité de base, que un comité intermedio, tener un tiempo, un trabajo político, que no viene de un día a otro. Y a veces no hay la participación. Cuando tú coges la matrícula activa de los partidos, tú no ves esa participación siempre dentro de todas esas estructuras, por lo que más arriba tú ves que la cantidad de hombres es mayor que la cantidad de mujeres. ¿Cómo tú ves que se puede hacer esa transición más rápido de la mujer a la política y que realmente la mujer entienda también que para lograr eso, independientemente de la igualdad y de las cuotas y todo, tiene que tener una participación de años, de meses, para poder lograr esas posiciones? Mira, Michelle, yo creo que eso es una percepción, porque resulta que ya se cumple un año. Este año cerramos el martes, cerramos lo que es la mesa de género que abrió la Junta Central Electoral, que ha hecho muy buen trabajo. Tenemos que felicitarlos a ellos y a la magistrada Lorenzo, que es la que encabeza. Ellos se han encargado, con todas las que somos representantes de los partidos políticos en tema de género o de mujer, de ir dándonos todos los datos sobre el tema de cómo está dividida la militancia de los partidos y de las personas inscritas en los partidos. En el último padrón del último corte, la mitad son mujeres, un 49.5. O sea que realmente inscritas en los partidos es, vamos a decir que igual que la población, mitad y mitad. Entonces, por ese lado hay una militancia de mujeres. Ahora bien, en la lucha del poder por estar en los puestos que encabezan los partidos, porque tú tienes comité de base, pero tú tienes también el presidente del comité de base, también ese comité de base pertenece a un intermedio, el presidente intermedio, y también dentro de las circunscripciones, pues hay presidente de circunscripción, secretario, etcétera. Entonces, en esas estructuras, no siempre las mujeres son las que llevan la delantera, porque se nos hace difícil. ¿Por qué se nos hace difícil? Primero, por un asunto cultural de que nosotras no tenemos tanto problema en ceder silla. Lo que siempre están haciendo su show, que si no le dan esto se van, son los varones. Las mujeres no necesariamente andan con esa actitud. Por otro lado, pues... Pero ¿tienen las mujeres suficiente desarrollo político como para estar a la par con el hombre en los partidos políticos? Pero a la pregunta que a veces yo me hago, ¿tienen los hombres suficiente desarrollo político para entender que ellos no, pero es un asunto político? Más o menos de comparación. No, lo que pasa es que a la mujer siempre se nos pregunta si tenemos desarrollo político. Entonces, a veces yo veo tantos hombres que no se le cuestiona su capacidad, entonces se asume como de defecto
que ese hombre está ahí porque sabe algo. Y a veces yo he visto a muchos hombres decir mucha tontería y a muchas mujeres que no le dan la oportunidad ni siquiera de decir su propia tontería en dado caso. Pero realmente La pregunta es si dentro de los partidos políticos hay trabas para las mujeres. la traba es un asunto cultural, porque es que, miren, por ejemplo, usted va a asociaciones de empresarios y cuando usted pasa por la galería de quienes presidieron eso, son hombres la mayoría, si no por decir ¿Cómo todos. usted llegó a presidir la... ¿Eh? ¿Cómo usted llegó No, a presidir pregúntale sus dos apellidos. Sí, pero miren, por el tema de los privilegios, les voy a decir algo. A veces, cuando hay mujeres que tenemos alguna condición o algún privilegio especial, siempre se nos, ¿cómo le explico? A veces se nos olvida que hay otras compañeras que no lo tienen. Entonces uno tiene que tener y practicar la sororidad y entender que la condición, por ejemplo, donde yo quizás me desarrollé y me crié, con que no tengo ninguna traba en decir lo que yo pienso, no importa a quién sea, no todo el mundo lo tiene. Las mujeres, por un asunto condicionante que incluso empieza en lo que se le denomina el currículum oculto en las escuelas, cuando, por ejemplo, de alguna manera u otra, hay cosas que no están escritas, pero se le dice, ay, pero las niñas como que sí son muy nerditas y saben mucho. Eso se ha ido cambiando, eso ya hemos avanzado en ese sentido, que las mujeres pues ya se están empoderando con temas como la tecnología, las ingenierías y eso, pero esas son cosas que a las mujeres la van de una manera u otra condicionando en la vida. Pero claro que sí, en los partidos hay muchas mujeres que tienen muchísimas condiciones, igual que los hombres y hasta más. Incluso somos mayoría en las universidades. Entonces tú te preguntas, ¿pero cómo que somos mayoría en las universidades? ¿Cómo que somos siempre y nos vamos quedando atrás? Pero la situación de la mujer ha ido mejorando bastante. Claro que sí ha ido mejorando, pero debe de mejorar porque la idea es llegar a la paridad. O sea, la idea es tener un comité político paritario, tener paridad también en quienes nos representan en los intermedios, en una serie de cosas. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que es la sociedad. La sociedad es mitad hombre, mitad mujer, y lo vemos en nuestra familia y lo vemos en nuestro alrededor. Yo digo que imponerle cuotas a veces, en términos de participación electoral, es como reconocerlas como minorías, vamos a decir entonces. Pero ¿está usted satisfecha ahora o cree que hay que mejorar algo en cuanto al asunto de la inclusión en boletas y la elección final y la designación en cargos electivos de mujeres bajo el sistema actual de cuotas que tiene la ley electoral? Mira, la cuota se ha querido satanizar mucho, por eso que tú dices, y no eres la única persona que lo piensa así. El tema está en que cuando hay una parte de la sociedad que es más vulnerable, entonces se usa lo que es la discriminación positiva, por eso mismo, por un choque cultural. Por ejemplo, es muy común que nos digan, las mujeres tienen que demostrar que saben, pero quien lo juzga, entonces el hombre. O sea, el hombre sabe y quién no sabe. Esas son a veces cosas que tenemos que dejar en el pasado. Pero a veces en la parte política, por eso es que yo a veces no entiendo, porque digo, por ejemplo, vamos a seleccionar los que son precandidatos. ¿Quiénes pueden ser el alcalde de Los Alcarrizos? Entonces, muy bien, tenemos quiénes son los que ganan las elecciones. Primero los partidos. Después cada partido tiene lo que son los precandidatos, los que quieren participar. Pero después tienen que ser parte de las estructuras de esos partidos. Después tienen que ser potables, porque tú no haces nada con decir, ok, vamos a presentar y a cubrir todas las cuotas. La de la juventud, la de la mujer, cualquiera. Pero entonces el candidato, si tú te vas por la cuota, a veces no es el que tiene los votos para ganar. Entonces yo veo ahí que hay un tapón para poder cumplir la cuota. Lo que pasa es que son los partidos quienes tienen que ocuparse del tema de el asunto de la participación con su militancia. Y no es mejor dejar todo abierto sin cuotas. Si lo que queremos es igualdad. No, Michelle, si lo que queremos es igualdad, no podemos dejarlo abierto sin cuotas. No, porque todavía culturalmente nosotros la única manera que tenemos las mujeres de estar participando y darle participación a las mujeres es a través de las cuotas, porque no es verdad que el país cambia de un día para otro y la cultura cambia de un día para otro. Son muchas las mujeres que se han beneficiado de eso y el país también se ha beneficiado porque hemos tenido muy buenas mujeres representantes. Entonces, la idea es llegar a la paridad y cuidar eso. ¿Cómo lo están haciendo en otros países? Bueno, pues a través de las listas cerradas otra vez. Y las listas cerradas en forma de cebra, es decir,
una hombre, una mujer, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. Entonces así, de esa manera, pues se garantiza que en todas las comunidades pues haya representatividad de ambos lados. Como quiera. Eso se puede hacer sin que el partido sufra, pierda competitividad política, llamémosle así. Bueno, hay de todo, porque por ejemplo, en México denunciaron las mujeres que sus partidos estaban eligiendo en las boletas que encabezaban mujeres, la estaban eligiendo en los lugares donde tenían encuestas que tenían menos posibilidades de ganar. Entonces, hasta eso tenemos que irlo cuidando, porque también una forma de, bueno, ponemos a fulana allí, que ahí sabemos que no tenemos posibilidad. O sea, dentro de todo siempre hay un problema, pero mientras tanto es importante que las mujeres pues sigamos participando, evidentemente, porque no se trata de que nos regalen nada, es que nos reconozcan el trabajo que hacemos. Yo he salido a muchos sitios del país y oigo muchos hombres que me dicen muy contentos, ay no, porque mi equipo de mujeres, y yo digo, sí, pero ellas deberían estar sentadas al lado de usted, no aquí enfrente, como porque es un asunto de que trabajamos y trabajamos, pero óyeme, es un tema difícil, pero yo creo que hemos conquistado espacios. Por ejemplo, ya tenemos 3 periodos y luego de Margarita 2 periodos, ahora la vicepresidenta es Raquel y anteriormente Milagros Ortiz Bosch, o sea que hemos llegado aunque sea a tener 3 vicepresidentas y eso es importante, ahora que Estados Unidos tiene la primera. O sea que, así es. Sí, o sea que para las mujeres no es un asunto fácil en ningún lado. Hoy tenemos una alcaldesa. También una alcaldesa mujer. Bien, háblanos un poquito del partido. Pasaron las elecciones del 2020 en medio de una pandemia. Todo el mundo conoce la situación con el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. El partido comenzó un proceso de reestructuración, de adecuarse, de organizarse. Háblanos un poquito de eso y dónde están hoy. Acaban como final de ese proceso, acabamos de ver ya un proceso que realizó el partido que ha llamado una consulta para preelegir su candidato presidencial. Y háblanos de este proceso, ¿cómo ha sido hasta ahora? Inclusive veo que se crearon todas las secretarías, no solo ya las estructuras, comité político, comité central, sino veo ya las estructuras, las secretarías, y se incluyeron todos los modelos necesarios para adecuar el partido. Háblanos del proceso, si ya terminó de organización y ahora hacia dónde vamos. Bueno, pues tú sabes que luego que perdimos las elecciones ya no tocaba Congreso interno, que fue el pasado Congreso Vido Medina, de ahí que fue que salieron los nuevos miembros del Comité Central, estatutos, secretarías, etcétera, y pues empezaron los procesos pues de votación, nuevo comité político y todo lo demás. Ahora evidentemente pues nos aventuramos a esta consulta ciudadana como una manera en un país que es eminentemente presidencialista, porque tenemos que decirlo, pues vimos hacer un proceso democrático para elegir esa persona que sería nuestro precandidato o precandidata. Entonces, en este caso, pues ganó Abel Martínez, con una diferencia bastante notable. Y bueno, como se había acordado desde un principio, quien ganara esta consulta, pues sería quien estaría en la boleta presidencial del PLD para ya las elecciones del 24. Entonces, que empieza el proceso oficial de la precampaña en el año que viene. Por eso es que le decimos precandidato, por un asunto de respetar las normas de la Junta, pero no necesariamente es que haya otra persona, sino que Abel va a ser quien encabezará la lista presidencial. Hasta ahora, los estudios que se hicieron ahora en noviembre sobre cómo se ha visto el tema de Abel, cómo ha calado en la sociedad, pues son muy favorables, incluso bastante sorprendentes que tan rápido ya haya calado tanto y que tenga simpatía, prácticamente casi ninguna tasa de rechazo, y sobre todo ha calado mucho entre la juventud entre 18 y 35 años, o sea que se trata de una candidatura fresca y que estamos trabajando para ello. Al mismo tiempo, pues ya el PLD, que está cerrando lo que es el tema del padrón, que ha estado trabajando en formar los nuevos comités de base y comité intermedio, han visto las juramentaciones que han estado a nivel nacional, se habían parado un poco por el tema de la consulta,
pero ya la semana pasada o este domingo pasado estuvo el presidente Danilo Medina con Abel Martínez, pues juramentando a nuevos miembros en la provincia de Altagracia, y este fin de semana creo que es en San Juan de la Maguana que se van a hacer juramentaciones. Y bueno, la campaña ya empezará más fervientemente a partir de enero. O sea que estamos cerrando ya ese ciclo, que es bastante trabajo, señores, mucho trabajo. O sea, el partido, hay que darle una felicitación extraordinaria a los compañeros y las compañeras que por haber armado esa consulta con ese éxito, sin ningún tipo de riña, sin ningún tipo de problemas, y a la Junta Central Electoral que nos prestó los equipos, pero fue algo totalmente interno. El PLD está compactado en estos momentos. Está compactado porque tenemos que trabajar, y desde que hay una figura presidencial y que la gente entiende, porque el PLD es un partido con vocación de Estado, con vocación de gobierno, y la gente está concentrada precisamente en Abel Martínez. Bien, en la parte del partido, las candidaturas, las otras candidaturas, ¿se van a hacer dentro del proceso ya regular? Ya los que quieran ser candidatos a alcaldes, a diputados. Claro, sí. Acuérdate que son en octubre las primarias. Vamos a ver qué decidirá el partido, porque tú sabes que hay muchas opciones con el tema de elegir candidaturas. Ojalá que la mayoría pues sean en consenso. Tú sabes, para evitar todavía más, vamos a decir, gasto, que al fin y al cabo es complicado, pero somos un partido democrático, tampoco le vamos a decir a nadie que no pueda aspirar, sobre todo en su área donde trabaja, en su circunscripción. O sea que me imagino que a partir de enero pues ya las candidaturas empiezan a... Hay muchas personas que ya se han lanzado, pero el trabajo per se pues empieza full a partir de enero. ¿Cómo tú ves, ya y te lo pregunto desde el punto de vista personal, porque ocupas una posición en el partido, cómo tú ves el panorama, la situación electoral? Pues hay un mundo en guerra, una pandemia que todavía, ayer no habían, yo creo que volvimos al COVID, porque ahora está lleno el país de esto, problemas económicos, alta inflación y factores externos que son importantes. Háblanos de cómo tú ves la situación y el engranaje político hacia el 2024 a nivel de las fuerzas de partido. Bueno, mira, no es la primera vez que el país se ve en crisis. Esa no es ni la primera vez. El mundo entero siempre ha estado en guerra desde que yo tengo uso de razón, porque siempre ha estado la guerra, que si Afganistán, que los palestinos, que no sé qué, que la guerra del Golfo. O sea, siempre ha habido guerra. Eso por un lado. Por otro lado, pues también nos hemos visto en situaciones increíblemente difíciles, como nos vimos en el 2004. Así que yo creo que todo el mundo, o por lo menos las personas que están en los partidos, pues van a trabajar y hacer lo posible pues por ganar. Y yo lo importante es que la sociedad sienta que hay esperanza, que no puede soltar el tema. Hay que combatir la antipolítica, hay que combatirla, porque a veces nos desganamos, ay, yo no quiero salir a votar, pero entonces cuando al fin y al cabo después quienes nos gobiernan nos afectan para bien o para mal. Entonces es importante pues ponerse en su momento las pilas, lo que no podemos estar todo el tiempo en campaña, pero sí ya entiendo que tenemos que trabajar para el 24 y que la democracia siempre hay que fortalecerla, hay que continuarla, y aunque el panorama sea un poco difícil, entiendo que ya no nos queda más remedio que asistir a las urnas del 24 como siempre lo hemos hecho los dominicanos y dominicanas. Sobre este problema con Haití, ¿el PLD ya definió una posición? No, el comité político, bueno, siempre hemos sido claros, y el presidente Danilo Medina en su momento también pues defendía mucho el tema de nuestra soberanía, pero el comité político se reunirá creo que el lunes, y sobre el tema actual, que ya es más complicado, o sea, complejizado, tendrán alguna posición. Bien, vamos a darle las gracias a Claudia Rita Abreu, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y titular de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género del PLD. Gracias por estar con nosotros, Claudia Rita.